En el caluroso verano de 1860, 17 ciudadanos prominentes del condado de San Miguel, Chihuahua, murieron en una sola hora durante lo que los historiadores más tarde llamarían el envenenamiento masivo más misterioso de la historia mexicana previa a la Reforma. Las víctimas incluían 3 legisladores estatales, 2 jueces de circuito, 4 ricos hacendados y 8 de sus familiares. Todos fallecieron en la hacienda El Solar, durante un banquete que celebraba 25 años de lo que su propietario, el coronel Antonio Morales, llamó una empresa agrícola próspera. Lo que las autoridades descubrieron en las semanas siguientes sacudió los cimientos de la sociedad chihuahuense y reveló secretos tan oscuros que los registros oficiales fueron sellados durante casi un siglo. Los expedientes recientemente encontrados en el sótano del Palacio de Justicia de San Miguel revelan un acto de venganza tan meticulosamente orquestado que incluso hoy los investigadores se maravillan de su precisión. Antes de continuar con la historia de María, la mujer esclavizada que muchos creen organizó este banquete mortal, la investigación que siguió no solo reveló la identidad de la perpetradora, sino una red de sufrimiento y brutalidad oculta tras la fachada de cortesía de la sociedad hacendada de Chihuahua. Durante décadas, la hacienda El Solar se extendía por 4,000 hectáreas del suelo más fértil del condado de San Miguel, con su casa principal elevándose como un monumento blanco sobre interminables filas de maíz que generaban una riqueza más allá de los sueños de la mayoría. El coronel Antonio Morales había construido su imperio con el trabajo de más de 200 personas esclavizadas. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Morales se enorgullecía de lo que llamaba mantener la disciplina mediante correcciones creativas. La hacienda fue establecida en 1835, cuando Morales, entonces un joven oficial recién salido de la Guerra de Independencia, compró la tierra con dinero heredado de la fortuna azucarera de su padre en Veracruz. Para 1860, El Solar se había vuelto legendaria en todo Chihuahua, no solo por su productividad, sino por los métodos innovadores de Morales para el manejo de esclavos. Hacendados visitantes viajaban desde lugares tan lejanos como Sonora y Coahuila para presenciar lo que Morales denominaba sus entretenimientos educativos. Estos eventos tenían lugar en un pabellón especialmente construido detrás de la casa principal, donde Morales demostraba diversas técnicas de castigo durante elaboradas cenas. El coronel creía que la disciplina adecuada requería testigos, transformando la brutalidad en una ocasión social. Sus invitados, jueces, políticos, otros hacendados y sus esposas, disfrutaban de suntuosos banquetes mientras observaban exhibiciones de violencia cuidadosamente orquestadas que Morales afirmaba servían tanto como castigo por transgresiones, como educación para otros trabajadores esclavizados obligados a mirar. La mujer encargada de preparar estos banquetes macabros era María, cuyo nombre completo aparece en los registros de la hacienda solo como María Guzmán, de unos 35 años, propiedad de Antonio Morales. Había sido comprada a los 15 años en 1842 de un traficante de esclavos en Parral, seleccionada específicamente por sus conocimientos culinarios aprendidos de su abuela, una mujer nacida en África Occidental con un amplio entendimiento de las plantas locales y sus propiedades. Durante 18 años María trabajó en la cocina de El Solar, un edificio de piedra separado de la casa principal, con 3 enormes fogones, mesas de preparación talladas en roble macizo y estanterías llenas de hierbas, especias e ingredientes preservados. Las ventanas de la cocina daban directamente al pabellón de castigos, asegurando que María escuchara cada grito, cada súplica de clemencia, cada chasquido del látigo, mientras preparaba los platillos que se servían a quienes observaban el sufrimiento con apetito intacto. El sufrimiento de María había sido metódico e implacable. Había dado a luz a 4 hijos durante su tiempo en El Solar, 2 hijas y 2 hijos. La primera hija, nacida en 1844, fue vendida a los 7 años a un comerciante de maíz de Durango. El primer hijo, nacido en 1846, murió a los 12 años durante una de las demostraciones educativas de Morales, tras ser sorprendido robando un pedazo de pan de la cocina de la casa principal. La segunda hija, nacida en 1850, falleció de neumonía a los 6 años tras ser obligada a dormir en los cuartos de esclavos sin calefacción durante un invierno particularmente cruel. Solo su hijo menor, Juan, nacido en 1853, seguía vivo, trabajando
En los campos de maíz bajo la mirada vigilante de capataces armados con látigos y pistolas, los registros de la hacienda, meticulosamente llevados por el capataz de Morales Diego Vargas, documentan la brutalidad sistemática que caracterizaba la vida diaria en el solar. Entre 1849 y 1860, 17 personas esclavizadas murieron por medidas disciplinarias, 12 fueron vendidas como castigo por diversas infracciones, y muchas otras sufrieron castigos que las dejaron permanentemente discapacitadas. El libro de Vargas registra estos eventos con la misma frialdad clínica con la que anotaba las cosechas de maíz y las compras de equipo. Muchacho negro José, de 14 años, murió por corrección aplicada por insolencia. Costo de entierro, 250 pesos. Lo que hacía a la hacienda El Solar particularmente siniestra era la creencia de Morales de que sus métodos representaban un manejo esclavista ilustrado. Regularmente se carteaba con otros hacendados, compartiendo técnicas y filosofías que, según él, demostraban su superioridad intelectual. En una carta fechada el 20 de abril de 1860, encontrada entre sus documentos, Morales escribió a un colega hacendado en Durango: la clave para administrar nuestra peculiar institución no radica en la brutalidad aleatoria, sino en la demostración calculada. Cuando el castigo se convierte en espectáculo, cumple dos propósitos: corrección para el individuo y educación para las masas. Mis invitados siempre elogian la efectividad de mis métodos, y mis cosechas de maíz están entre las más altas del condado. María había presenciado cada una de estas demostraciones educativas. Había preparado elegantes banquetes para invitados que aplaudían, mientras seres humanos eran torturados para su entretenimiento. Había visto a su propio hijo, Juan, obligado a observar cómo otros niños eran brutalizados, su pequeño rostro, congelado en un terror que ella sabía nunca desaparecería por completo. Había escuchado las risas de damas elegantes mientras bebían vino y comentaban sobre la efectividad de las técnicas de castigo. Para la primavera de 1860, algo comenzó a cambiar en el comportamiento de María. Otros trabajadores esclavizados notaron que se volvió más callada, más enfocada, pasando horas en el huerto de la cocina cuidando plantas que la mayoría ignoraba. Comenzó a hacer preguntas sutiles sobre los próximos eventos sociales, las listas de invitados y las preferencias de menú. Para quienes la conocían, parecía que estaba planeando algo, aunque nadie podía imaginar la magnitud de lo que tenía en mente. El anuncio llegó en una mañana sofocante a principios de junio de 1860, cuando el coronel Morales reunió a todos los trabajadores esclavizados en el patio principal para lo que llamó una proclama de gran importancia. De pie en el porche elevado de su mansión, vestido con su mejor traje de lino blanco a pesar del calor opresivo, Morales declaró que el Solar celebraría su evento más grandioso hasta la fecha, un banquete por el 25 aniversario para honrar lo que llamó un cuarto de siglo de excelencia agrícola y esclarecimiento social. La lista de invitados, reconstruida más tarde a partir de la correspondencia encontrada en el estudio de Morales, era como un directorio de la élite política y económica de Chihuahua. El senador estatal Ignacio Salazar, conocido en toda la región por sus encendidos discursos defendiendo la esclavitud como una institución divina, asistiría con su esposa y sus 3 hijos adultos. El juez de circuito Esteban Ramírez, quien en sus 20 años de carrera nunca había fallado a favor de un esclavo que buscara su libertad, traería a toda su familia desde Ciudad Juárez, hacendados ricos de condados vecinos, los hermanos Valdés, de Parral, el coronel Luis Ortega de Delicias y la viuda doña Mercedes Castillo, quien poseía la mayor operación maicera en Camargo, habían confirmado su asistencia. Pero lo que hacía este evento particularmente ominoso era el plan de Morales para el entretenimiento de la noche. Según documentos confiscados más tarde por las autoridades federales, el coronel planeaba demostrar lo que llamó la corrección definitiva, un castigo tan severo que serviría como el ejemplo culminante de su filosofía disciplinaria. El sujeto de esta demostración sería Juan, el hijo de 7 años de María, acusado de mostrar desafío tras ser sorprendido llorando durante una sesión de castigo previa. María se enteró del destino de su hijo no por un anuncio oficial, sino por una conversación susurrada que escuchó mientras servía comida a la familia del capataz. La noticia la golpeó con la fuerza de un impacto físico, pero no dio ninguna señal externa de la rabia y desesperación que comenzaron a consumir sus pensamientos. En cambio,
Comenzó a planear con una precisión metódica que habría impresionado a estrategas militares. El banquete estaba programado para el sábado por la noche, 15 de julio de 1860, exactamente un mes después. Esto le dio a María 30 días para preparar no solo un menú elaborado para 17 invitados, sino una forma de justicia que le había sido negada a su pueblo durante siglos. Comenzó estudiando la lista de invitados, aprendiendo las preferencias dietéticas y características físicas de cada víctima prevista. Observó su comportamiento durante visitas previas a la hacienda, notando quién comía con entusiasmo, quién era más cauteloso, quién prefería vino sobre tequila, quién tenía debilidad por los dulces y quién favorecía los platillos salados. Más importante aún, María comenzó a recolectar los instrumentos de su venganza de la misma tierra que había presenciado tanto sufrimiento. Los bosques alrededor de la hacienda El Solar contenían un tesoro botánico de plantas tóxicas, muchas de las cuales habían sido utilizadas por los pueblos indígenas para medicina y guerra, mucho antes de la llegada de los colonos europeos. La abuela de María le había enseñado a identificar estas plantas cuando era niña, un conocimiento transmitido a través de generaciones de mujeres que entendían que la supervivencia a veces requería un conocimiento íntimo, tanto de la curación como del daño. La cicuta de agua crecía en las áreas pantanosas cerca del límite este de la hacienda. Sus raíces contenían cicutoxina, un compuesto tan potente que incluso pequeñas cantidades podían causar convulsiones violentas, y la muerte en horas. Las semillas de ricino crecían silvestres a lo largo de las cercas de la hacienda, conteniendo ricina, un veneno que causaba una muerte agonizante durante varios días. Los hermosos arbustos de adelfa que la señora Morales había plantado alrededor de la casa principal por decoración contenían glucósidos cardíacos que podían detener un corazón con sorprendente eficiencia. Pero el descubrimiento más valioso de María fue un grupo de hierba carmín creciendo en un barranco aislado a 1 kilómetro de los cuartos de esclavos. Las raíces de esta planta, cuando se preparaban adecuadamente, contenían saponinas que podían procesarse en un polvo prácticamente insípido que causaba hemorragias internas severas. Su abuela le había contado historias de cómo mujeres esclavizadas en el Caribe habían usado plantas similares para envenenar a amos crueles, aunque siempre al costo de sus propias vidas cuando seguían las inevitables investigaciones. A medida que pasaban los días, María comenzó a hacer cambios sutiles en su rutina diaria. Se levantaba antes del amanecer para recolectar plantas, cosechando cuidadosamente raíces, bayas y hojas durante las horas previas al alba, cuando los otros trabajadores aún dormían. Secaba estos materiales en un rincón oculto del sótano, de la cocina, procesándolos con técnicas que su abuela le había enseñado décadas antes. El trabajo era peligroso. Un solo error en la preparación o la dosificación podría matarla antes de que tuviera la oportunidad de completar su misión. Mientras tanto, la hacienda El Solar estaba en plena efervescencia con los preparativos para la celebración del aniversario. Morales había ordenado nuevos uniformes para los sirvientes de la casa, pintura fresca para la mansión y decoraciones elaboradas para el comedor. Contrató un cuarteto de cuerdas de Ciudad Juárez para el entretenimiento musical y encargó a un platero local la creación de copas conmemorativas para cada invitado. La ironía no le pasó desapercibida a María. Su amo estaba invirtiendo un enorme esfuerzo y gasto en lo que se convertiría en su propio banquete fúnebre. El aspecto más desafiante del plan de María era el tiempo. Diferentes venenos actuaban a diferentes velocidades, y necesitaba asegurarse de que los efectos comenzaran durante la comida, cuando todos los invitados estuvieran presentes y no pudieran escapar o buscar ayuda. Si era demasiado rápido, la sospecha recaería de inmediato en la comida y posiblemente en ella. Si era demasiado lento, algunos invitados podrían irse antes de que el veneno surtiera efecto, sobreviviendo para identificarla como la probable culpable. Tras semanas de cálculos y preparativos, María optó por un enfoque en varias etapas que garantizaría la máxima efectividad mientras minimizaba las posibilidades de ser descubierta. Usaría venenos de acción rápida en el vino y compuestos de acción más lenta en los platos principales, creando una cascada de síntomas que comenzarían durante la comida y se intensificarían a lo largo de la noche. El polvo de hierba carmín se mezclaría con el pan de maíz, un alimento básico que sabía que todos los invitados consumirían. El extracto de cicuta de agua se añadiría al vino,
asegurando un inicio rápido de síntomas neurológicos. Pequeñas cantidades de adelfa se incorporarían al postre, proporcionando una dosis final y letal para cualquiera que sobreviviera a los venenos anteriores. Conforme se acercaba el 15 de julio, María mantuvo su comportamiento habitual, sin mostrar signos de los meticulosos preparativos que ocupaban cada momento de sus horas despierta. Continuó preparando las comidas diarias para la familia Morales, sirviendo té a las damas visitantes y respondiendo a las órdenes con la misma deferencia silenciosa que había mostrado durante 18 años. Pero tras su exterior aparentemente tranquilo, se preparaba para lo que sabía sería su mayor logro y su acto final. El sábado 15 de julio de 1860, amaneció con una humedad opresiva que parecía envolver la hacienda El Solar como una manta asfixiante. El aire era tan denso que incluso el menor movimiento provocaba gotas de sudor en la piel, y para media mañana, el calor se había vuelto casi insoportable. María se levantó a las 3 de la mañana, como lo había hecho cada día durante el último mes, pero hoy, sus actividades previas al amanecer llevaban el peso de la finalidad. En la oscuridad de la cocina, iluminada solo por la luz parpadeante de lámparas de aceite, María comenzó los preparativos para lo que sabía sería su último día en la tierra. Había pasado la noche anterior revisando cada detalle de su plan, verificando y volviendo a verificar las cantidades de veneno que había preparado, ensayando en su mente la secuencia precisa de eventos que se desarrollarían en las próximas 18 horas. El menú para el banquete del aniversario había sido planeado durante semanas, aprobado personalmente por el coronel Morales, quien insistió en platillos que mostraran la prosperidad de la hacienda y las habilidades culinarias de María. El primer plato sería una sopa de tortuga, un manjar que requería 2 días de preparación y demostraba el acceso de la hacienda a ingredientes de lujo. Le seguirían pato asado con relleno de arroz silvestre, filetes de venado con glaseado de tequila, bagre frito con costra de harina de maíz y una variedad de acompañamientos que incluían frijoles, camotes, pan de maíz y vegetales encurtidos. La comida concluiría con un postre de durazno y crema batida, acompañado de vinos importados y tequila local. Cada platillo ofrecía oportunidades únicas para introducir el veneno. El perfil de sabor complejo de la sopa de tortuga ocultaría el ligero amargor del extracto de hierba carmín. El glaseado de tequila disimularía el sabor terroso del polvo de raíz de cicuta de agua. Los postres dulces enmascararían cualquier sabor residual de la preparación de adelfa. María había probado estas combinaciones durante las últimas semanas, usando pequeñas cantidades en sí misma para asegurarse de que los sabores se mantuvieran auténticos mientras los compuestos tóxicos conservaban su potencia. Al amanecer, el resto del personal de la cocina llegó para ayudar con la enorme tarea de preparar un banquete para 17 invitados, más la familia Morales. Ninguno sospechaba que estaban participando en el complot de asesinato más elaborado en la historia de Chihuahua. María dirigía sus actividades con una eficiencia tranquila, asignando tareas que los mantuvieran ocupados con preparativos que no requerían acceso a los ingredientes que ella ya había modificado. La joven Ana, una esclava doméstica de 18 años que había ayudado en la cocina durante 2 años, fue asignada a preparar vegetales y arreglar flores para el comedor. El viejo Tomás, que había trabajado en el solar desde su fundación, se encargó de pulir la plata y acomodar las sillas. Rosa, una trabajadora del campo traída para ayudar con la enorme cantidad de cocina requerida, fue puesta a lavar platos y mantener los fogones. Ninguno de ellos tendría permitido manejar los platillos críticos que María había reservado para sí misma. A media mañana, los primeros invitados comenzaron a llegar. El senador Salazar y su familia llegaron en un elegante carruaje tirado por 4 caballos bayos a juego, su llegada anunciada por el tintineo musical de campanas de plata, atadas al arnés. El juez Ramírez llegó poco después, viajando con 1900, su esposa y sus 3 hijos en un vehículo que ostentaba el sello judicial del Tribunal de Circuito de Chihuahua. Los hermanos Valdés llegaron juntos, su conversación audible desde la cocina mientras discutían los precios del maíz y las implicaciones políticas del creciente sentimiento abolicionista en el norte. Cada llegada estaba acompañada de saludos ceremoniales en el porche principal, donde el coronel Morales, vestido con su mejor atuendo formal a pesar del calor sofocante, recibía a sus invitados con cócteles de tequila y discursos elaborados sobre la amistad, la prosperidad y la influencia civilizadora de un manejo agrícola adecuado.
Las damas se retiraron al salón, donde bebían té helado y discutían sobre moda, mientras los caballeros se reunían en el porche lateral para fumar cigarros y debatir sobre política. Desde la ventana de la cocina, María podía observar los rituales sociales de las personas que estarían muertas antes de la medianoche. Vio a la señora Salazar abanicarse delicadamente mientras se quejaba del calor. Observó a la hija menor del juez Ramírez, una niña no mayor que Juan, jugando con una muñeca de madera en los escalones del porche. Vio al coronel Ortega demostrando un nuevo tipo de látigo a una audiencia de hacendados que lo apreciaban. Estas eran las personas que habían aplaudido la tortura de niños, que habían construido sus fortunas sobre una brutalidad sistemática, que habían creado un mundo donde su propio hijo podía ser asesinado para su entretenimiento. A las 2:00 de la tarde, Morales anunció que la demostración educativa de la noche comenzaría a las 6:30, seguida por la cena a las 7:30. El horario era perfecto para los propósitos de María. La demostración aseguraría que todos los invitados estuvieran presentes y de buen ánimo cuando comenzara la comida, lo que haría menos probable que notaran cambios sutiles en el sabor o la textura que pudieran indicar la presencia de sustancias extrañas. La demostración misma tendría lugar en el pabellón de castigos, donde Juan había estado confinado desde la noche anterior. A María no se le había permitido ver a su hijo, pero podía escuchar su llanto a través de las delgadas paredes del edificio de almacenamiento donde lo retenían. El sonido amenazaba con romper su concentración, pero se obligó a enfocarse en las tareas que tenía por delante. Su dolor y rabia no servirían de nada, a menos que se canalizaran en la culminación metódica de su plan. A medida que avanzaba la tarde, María comenzó los preparativos finales. La sopa de tortuga se calentaba en enormes ollas de hierro. Su rico aroma llenaba la cocina con el olor de hierbas y especias que ocultaban los matices terrosos del extracto de hierba carmín que había añadido horas antes. Los patos se asaban en el horno principal, su piel comenzaba a dorarse y crujir, mientras los filetes de venado esperaban cerca, ya marinados en una mezcla de tequila que contenía suficiente polvo de raíz de cicuta de agua para matar a una docena de hombres. El pan de maíz era su obra maestra de engaño. Dorado y fragante, se veía y olía exactamente como debía, pero cada hogaza contenía suficiente raíz de hierba carmín procesada para causar una hemorragia interna fatal en 6 horas. María había calculado las dosis cuidadosamente, asegurándose de que incluso los invitados que comieran con moderación consumieran cantidades letales al combinarlas con los otros platillos envenenados. A las 5:00, cuando el calor del día alcanzó su punto máximo, María envió a sus asistentes a descansar y prepararse para el servicio de la noche. Alegó que necesitaba tiempo a solas para completar los preparativos más delicados, una solicitud que no sorprendió a nadie dada su reputación por el perfeccionismo. En realidad, necesitaba privacidad para la fase final y más peligrosa de su plan, la preparación del vino que serviría como el principal sistema de entrega para los venenos, de acción más rápida. La bodega de El Solar contenía botellas que valían más de lo que la mayoría ganaba en un año, importadas de Francia y añejadas en condiciones cuidadosamente controladas. Morales había seleccionado 3 botellas de su mejor Burdeos para la celebración del aniversario, vinos que, según él, habían sido comprados de la colección privada de un noble europeo. María había estudiado estas botellas durante semanas, aprendiendo a quitar y reemplazar sus corchos sin dejar rastro de manipulación. Trabajando a la luz de una vela en el sótano de la cocina, María abrió cuidadosamente cada botella y añadió cantidades precisas de extracto de cicuta de agua al vino. El extracto era prácticamente incoloro y no afectaría la apariencia del vino, pero garantizaría que los síntomas neurológicos comenzaran minutos después del consumo. Volvió a sellar las botellas con cera que coincidía perfectamente con la original. Luego las envejeció con tierra y polvo para ocultar cualquier evidencia de manipulación reciente. A medida que se acercaban las 6:00, los sonidos de una creciente emoción se podían escuchar desde la casa principal. Los invitados se dirigían al pabellón de castigos, sus voces animadas por la anticipación del entretenimiento de la noche. María podía escuchar a Morales explicando la agenda de la velada, describiendo la demostración que mostraría sus métodos disciplinarios. Podía escuchar las risas nerviosas de las damas, que estaban a la vez horrorizadas y fascinadas por la perspectiva de presenciar una violencia extrema.
Podía escuchar los murmullos de aprobación de los hombres que veían tales exhibiciones como componentes necesarios para mantener el orden social, pero, más claramente, podía escuchar los sollozos aterrorizados de su hijo de 7 años, quien estaba a punto de convertirse en la víctima de su entretenimiento. Ese sonido la llenó de una determinación fría, que estabilizó sus manos mientras hacía los preparativos finales para la comida que traería justicia a la hacienda El Solar, a las 6:30 exactamente, mientras el sol comenzaba a ponerse entre el musgo español que cubría los antiguos robles que rodeaban la hacienda. Comenzó la demostración educativa. María se obligó a no escuchar los sonidos provenientes del pabellón, pero no podía escapar de ellos por completo. En cambio, se enfocó en organizar los elementos finales del banquete, revisando cada platillo una última vez para asegurarse de que sus preparativos estuvieran completos. La sopa de tortuga se sirvió en elegantes tazones de porcelana, cada uno con suficiente veneno para matar en horas. Los patos asados fueron cortados y dispuestos en bandejas de plata, su glaseado de tequila brillando con una intención mortal. Los filetes de venado se asaron a la perfección, sus superficies selladas con compuestos que causarían una muerte agonizante. El pan de maíz se cortó y colocó en canastas de plata forradas con lino blanco impecable, cada pieza conteniendo suficiente extracto de hierba carmín para causar una hemorragia interna fatal. Mientras la demostración en el pabellón alcanzaba su clímax, marcada por sonidos que perseguirían los sueños de cualquier persona decente, María completó su tarea final. Abrió las 3 botellas de vino envenenado y las dejó respirar, como lo haría cualquier anfitrión con vinos tan costosos. El extracto de cicuta de agua ya estaba completamente disuelto, creando lo que parecía ser nada más que un excelente vino francés, pero que en realidad era uno de los sistemas de entrega de veneno más potentes jamás ideados. A las 7:30, mientras los invitados regresaban del pabellón con rostros enrojecidos y conversaciones animadas, María tocó la campana de la cena que los convocaría a su última comida. El banquete del aniversario estaba a punto de comenzar, y con él se desplegaría el acto de venganza más completo en la historia de la esclavitud mexicana. El comedor de El Solar se había transformado en una exhibición de elegancia decimonónica que habría impresionado a visitantes de Guadalajara o Monterrey. Candelabros de cristal proyectaban luces danzantes sobre paredes adornadas con óleos que representaban escenas pastoriles que no guardaban ninguna relación con la realidad de la vida en la hacienda. La enorme mesa de caoba, capaz de sentar a 20 invitados, estaba puesta con la mejor vajilla de porcelana, cubiertos de plata que brillaban como espejos, y copas de cristal que capturaban y reflejaban la luz de las velas en exhibiciones prismáticas, de belleza que pronto presenciarían un horror indescriptible. El coronel Morales tomó su lugar a la cabecera de la mesa, su rostro aún enrojecido por la emoción de la demostración educativa de la noche. A su derecha se sentó el senador Salazar, cuya carrera política se había construido sobre apasionadas defensas de la esclavitud como una institución ordenada por Dios. El juez Ramírez ocupó el asiento a la izquierda de Morales, sus ropajes judiciales reemplazados por un traje de gala, pero su expresión retenía el cálculo frío que había caracterizado sus años de decisiones legales que sistemáticamente privaban a las personas esclavizadas de cualquier esperanza de libertad. Los invitados restantes se acomodaron según las complejas jerarquías sociales que regían la clase hacendada de Chihuahua. Los hermanos Valdés, cuyas haciendas contiguas controlaban más de 6,000 hectáreas de tierras maiceras de primera calidad, se sentaron juntos cerca del centro de la mesa. Su conversación se centraba en recientes compras de esclavos y las ganancias proyectadas de la cosecha actual. Doña Mercedes Castillo, la viuda cuya astucia empresarial la había convertido en una de las mujeres más ricas de Chihuahua, ocupó una posición que reconocía tanto su importancia económica como las restricciones sociales que gobernaban incluso a las mujeres exitosas en la sociedad mexicana de la época. Cuando los invitados tomaron sus asientos, María salió de la cocina portando el primer plato con la misma eficiencia silenciosa que había mostrado durante 18 años. Para los comensales reunidos, ella era simplemente una sirvienta bien entrenada, cumpliendo con sus deberes esperados. No veían a la mujer que había pasado un mes planeando sus muertes con precisión metódica. No reconocían a la madre cuyo hijo acababa de ser torturado para su entretenimiento. Solo veían a una esclava, cuyo propósito era atender sus necesidades y facilitar su comodidad.
La sopa de tortuga se presentó en tazones individuales, cada uno adornado con hierbas delicadas que complementaban tanto los complejos sabores del platillo como el sutil matiz terroso del extracto de hierba carmín incorporado en cada porción. La conversación en la mesa se centró en el entretenimiento anterior de la noche, con los invitados expresando aprecio por el enfoque innovador de Morales hacia la disciplina y discutiendo el valor educativo de tales demostraciones. «Debo decir, Antonio», comentó el senador Salazar mientras levantaba su cuchara para probar la sopa, «tus métodos siguen impresionándome. La naturaleza sistemática de tu enfoque para la corrección es un excelente ejemplo para otros, hacendados que carecen de tu entendimiento de las técnicas adecuadas de manejo». Consumió varias cucharadas de la sopa envenenada mientras hablaba. Sus sensibilidades políticas le impedían notar que estaba ingiriendo una sustancia que causaría una hemorragia interna fatal en cuestión de horas. El juez Ramírez asintió, en acuerdo mientras saboreaba su propia porción del mortal primer plato. En efecto, el impacto psicológico de estas demostraciones no puede subestimarse. Cuando la corrección se convierte en espectáculo, cumple un doble propósito educativo: castigo para el transgresor individual e instrucción para la población esclava en general. He observado principios similares en mi tribunal, donde las sentencias públicas sirven para disuadir futuros comportamientos criminales entre la población negra. El curso de la sopa concluyó sin incidentes, cada invitado habiendo consumido cantidades cuidadosamente calculadas de extracto de hierba carmín, que ya comenzaban a actuar en sus sistemas digestivos. El veneno no causaría síntomas inmediatos, pero estaba estableciendo la base para el daño interno que culminaría en la muerte en pocas horas. María recogió los tazones vacíos con el mismo comportamiento sereno que siempre había mostrado, sin dar ninguna indicación de que acababa de administrar la primera oleada de lo que sería una serie cuidadosamente orquestada de dosis fatales. El segundo plato consistió en patos asados cortados en porciones elegantes y presentados en bandejas de plata junto a un relleno de arroz silvestre preparado con grasa de cerdo, obtenida de animales alimentados, con una dieta suplementada con bellotas recolectadas de robles que crecían en un suelo que había absorbido décadas de sangre de los terrenos de castigo de El Solar. La ironía de esta conexión culinaria entre la historia de violencia de la tierra y la comida actual pasó desapercibida para los invitados, quienes enfocaron su atención en elogiar la calidad de la preparación. Pero fue el glaseado de tequila en el pato lo que llevaba el componente más inmediatamente peligroso de la noche. Cada porción contenía suficiente extracto de cicuta de agua para causar síntomas neurológicos severos en 30 a 45 minutos tras su consumo. El extracto había sido procesado en una forma que mantenía su plena potencia mientras se integraba perfectamente con los sabores dulces y ahumados del glaseado, creando lo que parecía ser un platillo excepcionalmente bien preparado, pero que, en realidad, era una dosis precisamente medida de uno de los neurotóxicos más efectivos de la naturaleza. Mientras los invitados consumían el segundo plato, su conversación se volcó hacia temas políticos más amplios que revelaban el marco intelectual que usaban para justificar la brutalidad sistemática que caracterizaba su forma de vida. El coronel Ortega, cuya hacienda en Delicias había ganado notoriedad por el uso de técnicas de castigo innovadoras, expuso sobre lo que llamó la base científica de la jerarquía racial, avances recientes en la medición craneal y la observación fisiológica han proporcionado apoyo empírico para lo que hemos entendido intuitivamente durante mucho tiempo, declaró mientras cortaba su porción de pato envenenado. El cerebro negro es demostrablemente más pequeño que el del hombre blanco, con deficiencias particulares en áreas asociadas con el razonamiento moral y el pensamiento abstracto. Esta evidencia científica confirma que nuestro sistema de manejo de haciendas no es solo económicamente ventajoso, sino que representa el orden natural establecido por la providencia divina. Las mujeres en la mesa participaron en esta conversación con un entusiasmo que igualaba al de sus compañeros masculinos. La señora Salazar, esposa del senador, aportó observaciones basadas en su propia experiencia manejando esclavos domésticos. He notado que los negros requieren supervisión constante y correcciones frecuentes para mantener incluso estándares básicos de comportamiento, señaló mientras consumía su porción del mortal segundo plato. Dejados a su suerte, revierten inmediatamente a la pereza y la insubordinación. Las demostraciones que presenciamos esta noche cumplen un papel crucial en mantener la disciplina necesaria para un hogar que funcione correctamente.
Mientras tanto, María se movía por el comedor con una invisibilidad practicada, rellenando vasos de agua y asegurándose de que las necesidades de cada invitado fueran anticipadas y satisfechas antes de que pudieran expresarse. Sus movimientos eran económicos y eficientes, diseñados para no atraer atención que pudiera interferir con el consumo de los invitados del veneno cuidadosamente preparado. Observaba sus rostros mientras comían, notando el placer que derivaban de una comida que los estaba matando con cada bocado. Los invitados continuaban con sus discusiones casuales sobre tortura y brutalidad, como si tales temas fueran apropiados para una conversación durante la cena. El tercer plato presentó los filetes de venado, cada uno asado al punto exacto de cocción preferido por los invitados, y glaseado con una reducción de tequila que contenía extracto adicional de cicuta de agua, calculado para complementar las dosis administradas en el plato anterior. La carne misma había sido marinada durante 24 horas, en una mezcla que incluía hierbas y especias, elegidas tanto por sus propiedades culinarias como por su capacidad para ocultar cualquier sabor residual de los compuestos tóxicos incorporados. Durante el proceso de preparación, para este momento de la cena, habían transcurrido aproximadamente 45 minutos desde el primer consumo del extracto de cicuta de agua, y los componentes de acción más rápida del plan cuidadosamente orquestado de María comenzaban a surtir efecto. Los síntomas iniciales eran sutiles: un leve mareo que podría atribuirse al consumo de vino, un ligero hormigueo en las extremidades que podría descartarse como resultado de estar sentado por mucho tiempo, una alteración apenas perceptible en la visión que podría explicarse por la luz parpadeante de las velas. El senador Salazar fue el primero en experimentar síntomas notorios. Mientras discutía su próxima campaña de reelección, se detuvo a mitad de una frase y presionó sus dedos contra las sienes, como si tuviera un repentino dolor de cabeza. «Creo que este calor me está afectando más de lo que pensé», comentó, aunque el comedor estaba bastante cómodo gracias a la ventilación cruzada creada por ventanas estratégicamente abiertas y el efecto refrescante de las temperaturas vespertinas. El juez Ramírez notó sus propios síntomas minutos después, cuando al alcanzar su copa de vino, descubrió que su mano temblaba ligeramente. Lo atribuyó al cansancio del viaje y la emoción del día, pero el temblor era en realidad la primera señal de una disrupción neurológica causada por la cicutoxina, que comenzaba a interferir con el funcionamiento normal de su sistema nervioso. El servicio de vino comenzó, mientras estos síntomas sutiles se desarrollaban, brindando a María la oportunidad de introducir el componente más rápidamente fatal de su plan. Las 3 botellas de Burdeos envenenado se presentaron con la ceremonia adecuada, el vino servido en copas de cristal pulidas a la perfección para la celebración del aniversario. El coronel Morales propuso un brindis por 25 años de prosperidad y esclarecimiento, y los invitados levantaron sus copas en un gesto que resultaría ser su última acción colectiva. El vino era excepcional en todos los sentidos, excepto en 1. Cada copa contenía suficiente extracto de cicuta de agua para causar la muerte en 60 minutos tras su consumo. El veneno había sido procesado en una forma completamente insípida e incolora, integrándose perfectamente con las características naturales del vino, mientras entregaba una dosis calculada para asegurar que ningún invitado sobreviviera lo suficiente como para identificar la fuente de sus síntomas o pedir ayuda médica. Mientras los invitados saboreaban lo que creían ser un vino raro y costoso, pero que en realidad era su sentencia de muerte servida en cristal, su conversación seguía centrada en temas que revelaban el marco moral que usaban para justificar su participación en el sufrimiento humano sistemático. Doña Mercedes Castillo, cuyo éxito empresarial la había convertido en una figura prominente en la sociedad chihuahuense, compartió su perspectiva sobre los beneficios económicos de lo que llamó un manejo laboral adecuado. La rentabilidad del cultivo de maíz depende completamente de mantener una disciplina apropiada entre la fuerza laboral, observó mientras consumía su dosis fatal de vino envenenado. Los enfoques sentimentales hacia el manejo de esclavos resultan invariablemente en una disminución de la productividad y un aumento de la insubordinación. Los métodos demostrados esta noche representan un enfoque científico para las relaciones laborales que maximiza tanto los retornos económicos como la estabilidad social. Para las 9:00 de la noche,
Los efectos combinados de múltiples venenos comenzaban a manifestarse de maneras que ya no podían descartarse como molestias menores o atribuirse a factores ambientales. El extracto de cicuta de agua, tanto del glaseado, del pato como del vino, estaba causando síntomas neurológicos cada vez más severos, mientras que los compuestos de hierba carmín de la sopa y el pan de maíz iniciaban la hemorragia interna que resultaría fatal incluso si los otros venenos no hubieran sido administrados. El senador Salazar tenía dificultades significativas para mantener la compostura durante la conversación. Su habla se había vuelto ligeramente arrastrada, un síntoma que intentó ocultar hablando más lento y deliberadamente, pero que en 1900 realidad indicaba la interferencia de la cicutoxina en la capacidad de su sistema nervioso para coordinar los movimientos musculares. El temblor en sus manos se había vuelto lo suficientemente pronunciado como para que tuviera dificultad para levantar su copa de vino sin derramar su contenido, y estaba experimentando episodios de visión doble que hacían difícil enfocar los rostros de los otros invitados. Los síntomas del juez Ramírez habían progresado a incluir calambres abdominales severos que inicialmente atribuyó a comer en exceso, pero que en realidad eran el resultado de las saponinas de hierba carmín, causando un daño extenso a su tracto digestivo. La hemorragia interna había comenzado, aunque no se haría visible externamente durante varias horas más. También estaba experimentando la confusión y desorientación características del envenenamiento por cicuta de agua, encontrando difícil seguir el hilo de la conversación y ocasionalmente perdiendo la noción de su ubicación y circunstancias. Los hermanos Valdés mostraban signos de distrés cardiovascular, sus rostros enrojecidos y su respiración ligeramente dificultosa, mientras los glucósidos cardíacos de la preparación de Adelfa comenzaban a interferir con la función de sus corazones. Estos compuestos, que habían sido incorporados en la mantequilla usada para el pan de maíz, estaban causando latidos irregulares y presión arterial elevada, que finalmente resultarían en un paro cardíaco. En las próximas horas, doña Mercedes Castillo experimentaba náuseas severas que intentaba controlar con pura fuerza de voluntad, reacia a mostrar debilidad o enfermedad frente a sus asociados de negocios y pares sociales. El extracto de hierba carmín estaba causando un daño extenso al revestimiento de su estómago, mientras que la cicuta de agua comenzaba a afectar su capacidad para procesar la información sensorial correctamente. Veía formas y sombras en 1900, su visión periférica que no estaban realmente presentes, y los sonidos parecían llegarle con un retraso y distorsión inusuales. El propio coronel Morales mostraba síntomas que incluían efectos neurológicos y gastrointestinales. La combinación de venenos que había consumido le provocaba un vértigo severo que dificultaba mantenerse erguido en su silla, mientras que la hemorragia interna comenzaba a causar un dolor abdominal que se intensificaría dramáticamente en las horas siguientes. A pesar de la creciente severidad de los síntomas en todo el comedor, las convenciones sociales de la sociedad chihuahuense de la época inicialmente impidieron que los invitados reconocieran que algo estaba gravemente mal. Cada persona asumía que su malestar era menor o personal, y los hábitos arraigados de cortesía y decoro social que regían tales reuniones hacían impensable quejarse o atraer atención hacia problemas físicos que pudieran interrumpir las festividades de la noche. Esta dinámica social jugó perfectamente a favor de María, ya que retrasó el reconocimiento del envenenamiento hasta que los compuestos tóxicos habían avanzado más allá del punto en que una intervención médica podría haber sido efectiva. Los invitados continuaron participando en la conversación de la cena, incluso mientras sus cuerpos eran destruidos sistemáticamente por las dosis cuidadosamente administradas de toxinas de origen vegetal que ahora circulaban por sus torrentes sanguíneos, causando daños irreversibles a órganos vitales. El cuarto plato consistió en bagre frito, con una costra de harina de maíz, servido junto a frijoles sazonados con hierbas recolectadas de las mismas áreas pantanosas, donde María había cosechado la cicuta de agua utilizada en los platos anteriores. El bagre en sí fue preparado de manera tradicional, pero la costra de harina de maíz contenía extracto adicional de hierba carmín, que aseguraría dosis letales incluso para los invitados que podrían haber comido con moderación en los platos anteriores. Los frijoles estaban sazonados con hojas de adelfa, que habían sido secadas y molidas en un polvo lo suficientemente fino como para mezclarse perfectamente con especias más convencionales. Mientras se servía este curso,
Los síntomas que afectaban a varios invitados se habían vuelto lo suficientemente graves como para no poder ser completamente ocultados o descartados. La señora Salazar, esposa del senador, experimentaba temblores violentos que le hacían imposible sostener los utensilios de comida con firmeza. Intentó explicar esto como nerviosismo relacionado con la emoción de las festividades de la noche, pero los temblores eran en realidad indicativos de un envenenamiento avanzado por cicutoxina que estaba interrumpiendo la capacidad de su sistema nervioso para controlar los movimientos musculares voluntarios. El coronel Ortega luchaba con una dificultad respiratoria severa que le impedía hablar en oraciones completas. Los glucósidos cardíacos de la preparación de Adelfa estaban interfiriendo con la capacidad de su corazón para mantener un ritmo regular y una presión arterial adecuada, causando dificultad para respirar y dolor torácico que inicialmente atribuyó al calor y la humedad, pero que en realidad era evidencia de un inminente fallo cardíaco. Los invitados más jóvenes, incluidos los 3 hijos del juez Ramírez y el hijo adulto del senador Salazar, mostraban síntomas que progresaban más rápidamente que los de sus mayores, probablemente debido a que sus menores pesos corporales requerían cantidades absolutas más pequeñas de veneno para alcanzar concentraciones letales. La hija de Ramírez, una joven de 19 años que recientemente se había casado con una prominente familia de Parral, experimentaba calambres abdominales severos y comenzaba a mostrar los primeros signos de hemorragia interna en forma de saliva, teñida de sangre, que intentaba ocultar limpiándose delicadamente la boca con su servilleta. Durante esta escalada de síntomas, María seguía moviéndose por el comedor con la misma eficiencia silenciosa que siempre había mostrado, retirando platos de los cursos completados y sirviendo nuevos platillos con manos que permanecían perfectamente firmes a pesar de la magnitud de lo que estaba presenciando. Observaba el creciente malestar de sus víctimas previstas con el mismo desapego clínico que ellos habían mostrado al presenciar la tortura de niños esclavizados. Su expresión permanecía neutral y profesional, sin dar indicación alguna de que ella era responsable de la catástrofe médica que se desarrollaba o de que obtenía alguna satisfacción al ver sufrir las consecuencias de sus acciones a las personas que habían brutalizado a su familia y su comunidad. La conversación alrededor de la mesa se había vuelto cada vez más fragmentada, ya que los invitados luchaban por mantener las apariencias sociales mientras lidiaban con síntomas que se volvían imposibles de ignorar. Los temas que antes se discutían con entusiasmo y vigor intelectual, ahora se abordaban en oraciones más cortas, interrumpidas por pausas más largas, mientras los oradores lidiaban con confusión, náuseas y diversos efectos neurológicos del envenenamiento avanzado. Para las 9:30 la fachada de normalidad ya no podía mantenerse. El senador Salazar intentó levantarse de su silla para excusarse, aparentemente para salir a tomar aire fresco, pero descubrió que sus piernas no soportaban su peso. Se desplomó de nuevo en su asiento con suficiente fuerza como para hacer temblar la vajilla y el cristal, finalmente reconociendo que algo estaba gravemente mal. «Creo que estoy sufriendo algún tipo de episodio médico», anunció a la mesa, su voz traicionando el miedo que ya no podía ocultar tras la convención social. Esta admisión abrió las compuertas para que otros invitados reconocieran sus propios síntomas. El juez Ramírez reportó un dolor abdominal severo y náuseas que le hacían imposible seguir comiendo. Doña Mercedes Castillo describió alteraciones visuales y mareos que eran diferentes a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Los hermanos Valdés se quejaron de dolor torácico y dificultad para respirar, que empeoraba progresivamente en lugar de mejorar. El coronel Morales, como anfitrión, intentó tomar control de la situación deteriorada sugiriendo que los síntomas podrían estar relacionados con el calor y la humedad, o tal vez con comida en mal estado que no había sido correctamente refrigerada durante los preparativos del día. Ordenó a María que llamara al médico de la hacienda, un doctor local que vivía a varios kilómetros de distancia y que requeriría al menos 1 hora para llegar a El Solar, incluso si podía ser localizado rápidamente. Pero María había anticipado esta posibilidad y había tomado medidas para asegurar que la asistencia médica no llegara a tiempo para salvar a ninguna de las víctimas previstas. Más temprano ese día, había enviado un mensaje a la residencia del doctor Mendoza, informando que sus servicios no serían necesarios en El Solar esa noche, alegando que el coronel había cambiado de opinión sobre tener un médico presente durante la celebración del aniversario. Este mensaje falso retrasaría la respuesta del doctor a cualquier llamada de emergencia
al crear confusión sobre si realmente se le necesitaba en la hacienda. Below is the translated paragraph into Latin American Spanish, with the date, location, and character names changed, and all channel information removed. The text is crafted to be clear, engaging, and optimized for voiceover use, maintaining the narrative's intensity and flow for a Latin American audience. Además, María había dispuesto que los caballos más rápidos de la hacienda fueran trasladados a pastizales lejanos, bajo el pretexto de permitirles pastar en áreas con mejor hierba. Esto retrasaría cualquier intento de enviar jinetes en busca de ayuda, añadiendo minutos cruciales a los tiempos de respuesta, que ya se medían en horas debido a la ubicación rural de El Solar y los recursos médicos limitados disponibles en el condado de San Miguel durante la década de 1860. A medida que los síntomas seguían empeorando, algunos invitados comenzaron a sospechar que su enfermedad podría estar relacionada con algo que habían consumido durante la cena. Doña Mercedes Castillo, cuya astucia empresarial incluía una mente analítica aguda, fue la primera en expresar esta sospecha directamente. «Creo que hemos sido envenenados», anunció con la claridad que surge al enfrentarse a la muerte inminente. «Estos síntomas son demasiado severos y consistentes en todo nuestro grupo para explicarse por agotamiento por calor o comida en mal estado». Esta acusación generó una inmediata sospecha hacia María, quien era la única persona presente que había tenido acceso a toda la comida y las bebidas consumidas durante la noche. El coronel Morales, a pesar de sus propios síntomas severos, intentó interrogarla sobre la preparación de la comida, pero descubrió que sus facultades mentales estaban demasiado comprometidas por el envenenamiento por cicutoxina para realizar un interrogatorio coherente. La respuesta de María a estas sospechas fue mantener una postura de confusión inocente, mientras dirigía sutilmente la atención hacia otras posibles explicaciones para la emergencia médica. Sugirió que los síntomas podrían estar relacionados con una fuente de agua contaminada, o tal vez con alguna forma de enfermedad epidémica que se había estado propagando entre la población local sin ser detectada por las autoridades médicas. Su comportamiento tranquilo y aparente disposición para cooperar con las preguntas sobre la preparación de la comida inicialmente desviaron las sospechas y ganaron tiempo adicional para que los venenos completaran su trabajo mortal. Pero incluso, mientras mantenía esta fachada de inocencia, María era plenamente consciente de que su propia muerte ahora era inevitable. Siempre había sabido que completar con éxito su plan resultaría en su ejecución, ya fuera por la violencia inmediata de los invitados moribundos o por los procesos legales que seguirían a cualquier investigación del incidente. Había aceptado este desenlace como el precio necesario para obtener justicia por su hijo y por todas las demás víctimas de la brutalidad sistemática de El Solar. Para las 10:00, la situación en el comedor se había vuelto verdaderamente horrífica. Varios invitados experimentaban convulsiones violentas mientras la cicutoxina alcanzaba su máxima concentración en sus sistemas nerviosos. Otros vomitaban sangre a medida que la hemorragia interna causada por las saponinas de hierba carmín llegaba a niveles críticos. Los glucósidos cardíacos de la preparación de Adelfa causaban irregularidades cardíacas tan severas que varios invitados experimentaban episodios de inconsciencia seguidos de breves periodos de conciencia agonizante. Los sonidos que provenían del comedor ya no eran los de una conversación educada, sino los jadeos desesperados, gemidos y gritos de personas muriendo en agonía. El elegante escenario creado para la celebración del aniversario se había transformado en una escena de pesadilla, con sillas volcadas, cristales rotos y manchas de sangre extendiéndose por el mantel de lino blanco que había sido seleccionado para mostrar la prosperidad y refinamiento de la hacienda. Cuando el reloj marcó las 10:30, la celebración del aniversario en la hacienda El Solar se había convertido en una escena de tal horror que habría desafiado la imaginación incluso del escritor de ficción gótica más creativo. El elegante comedor, con sus candelabros de cristal y óleos que representaban escenas pastoriles, ahora parecía un campo de batalla donde un enemigo invisible había reclamado la victoria a través del medio más íntimo posible, convirtiendo el acto mismo de alimentarse en un instrumento de muerte. El senador Salazar, el hombre que había construido su carrera política sobre apasionadas defensas de la esclavitud como una institución divina, estaba experimentando las etapas finales del envenenamiento por cicutoxina.
Su cuerpo estaba sacudido por convulsiones tan violentas que habían volcado su silla y lo habían hecho caer al suelo, donde yacía jadeando entre espasmos que hacían que su columna se arqueara hacia atrás en posiciones que parecían desafiar la anatomía humana. El daño neurológico era tan extenso que había perdido la capacidad de hablar coherentemente. Sus últimas palabras consistían en súplicas fragmentadas de ayuda que se volvieron ininteligibles por la interferencia de la toxina en su corteza motora. El juez Ramírez, cuya carrera judicial de 20 años se había caracterizado por la negación sistemática de derechos humanos básicos a las personas esclavizadas, estaba muriendo por una combinación de hemorragia interna y fallo cardíaco que creaba síntomas de sufrimiento extraordinario. Las saponinas de hierba carmín habían causado un daño tan extenso a su tracto digestivo que vomitaba sangre en cantidades que parecían imposibles para un cuerpo humano. Mientras tanto, los glucósidos de adelfa hacían que su corazón latiera en patrones irregulares que alternaban entre acelerarse tanto que parecía a punto de estallar y ralentizarse a ritmos que apenas sostenían la conciencia. Los hermanos Valdés, cuyas haciendas contiguas los habían convertido en algunos de los hombres más ricos de Chihuahua, gracias a sus enfoques innovadores para la extracción de trabajo esclavo, experimentaban episodios cardíacos sincronizados que los hacían aferrarse al pecho, mientras sus rostros adquirían el color púrpura profundo característico de una privación severa de oxígeno. Los compuestos de adelfa habían interrumpido la función de sus corazones tan completamente que sus sistemas cardiovasculares estaban esencialmente colapsando en tiempo real, haciéndolos experimentar el terror de sentir sus propias fuerzas vitales desvanecerse con cada latido cada vez más laborioso. Doña Mercedes Castillo, la viuda de mentalidad empresarial cuyo éxito en el cultivo de maíz la había convertido en una figura prominente en la sociedad chihuahuense, sufría una combinación de síntomas neurológicos y gastrointestinales tan severos que había perdido el control de funciones corporales básicas. Los múltiples venenos que había consumido le causaban alucinaciones tan vívidas que respondía a personas y objetos que existían solo en su cerebro moribundo, mientras que simultáneamente provocaban una hemorragia interna que comenzaba a manifestarse por cada orificio posible. El propio coronel Morales, el arquitecto de la brutalidad sistemática de El Solar y el anfitrión de la mortal celebración de la noche, estaba experimentando lo que los profesionales médicos describirían más tarde como uno de los casos de envenenamiento más completos en la historia registrada. La combinación de cicutoxina, saponinas de hierba carmín y glucósidos cardíacos había creado una sinfonía de síntomas que atacaban simultáneamente todos los sistemas de órganos principales. Su sistema nervioso estaba colapsando de manera que causaba un dolor insoportable mientras le impedía expresar ese dolor coherentemente. Su tracto digestivo sangraba tan profusamente que la sangre se acumulaba en el suelo alrededor de su silla. Su corazón luchaba por mantener la circulación en un cuerpo que esencialmente se destruía desde dentro. Los invitados más jóvenes, incluidos los niños y adultos jóvenes que habían acompañado a sus padres para presenciar lo que creían sería un entretenimiento educativo, experimentaban muertes que, si acaso, eran más horríficas que las de sus mayores. Sus menores pesos corporales significaban que las dosis cuidadosamente calculadas de veneno alcanzaban concentraciones letales más rápidamente, pero su relativa salud y vigor físico hacían que sus cuerpos combatieran los compuestos tóxicos durante más tiempo y con mayor desesperación que los de las víctimas mayores. Durante esta catástrofe médica sin precedentes, María se movía por el comedor con la misma eficiencia silenciosa que siempre había mostrado, aunque su rol ahora había cambiado de servir más platos a proporcionar el poco consuelo que podía a personas que estaban más allá de cualquier posible intervención médica. Ofrecía agua a los invitados que aún estaban lo suficientemente conscientes para beber, acomodaba almohadas para aquellos que habían colapsado y limpiaba la sangre de rostros y manos con el mismo cuidado gentil que alguna vez había brindado a sus propios hijos. Su comportamiento permanecía tranquilo y profesional, incluso mientras presenciaba escenas que habrían traumatizado a cirujanos curtidos en campos de batalla. Había pasado 18 años observando a estas mismas personas disfrutar del sufrimiento sistemático de niños esclavizados, y su capacidad para la empatía se había agotado mucho antes de que comenzara a planear sus muertes. Lo que sentía mientras los veía morir no era satisfacción ni venganza,
sino más bien una fría sensación de que la justicia finalmente se estaba sirviendo tras décadas de un ajuste de cuentas postergado. La ironía de la situación no le pasaba desapercibida. Estaba proporcionando un cuidado más compasivo a sus víctimas moribundas de lo que ellos jamás habían ofrecido a las cientos de personas esclavizadas que habían sufrido y muerto bajo su autoridad. Incluso en sus momentos finales, cuando experimentaban un terror y agonía indescriptibles, ella los trataba con más humanidad de la que ellos habían mostrado a las personas que consideraban su propiedad. Para las 11:00 ocurrieron las primeras muertes. La señora Salazar, esposa del senador, quien antes había explicado la necesidad de supervisión constante y corrección frecuente para los esclavos domésticos, sucumbió a una combinación de fallo cardíaco y parálisis respiratoria, que terminó con su sufrimiento en lo que parecía ser un momento de profundo reconocimiento de su propia mortalidad. Su expresión final sugería que, en esos últimos segundos de conciencia, entendió que su muerte estaba conectada con las crueldades sistemáticas que había apoyado y permitido a lo largo de su vida adulta. El hijo menor del juez Ramírez, un joven de 16 años que había sido traído a la celebración como parte de su educación en las responsabilidades del manejo de haciendas, murió por envenenamiento por cicutoxina, que causó convulsiones tan violentas que resultaron en múltiples fracturas óseas. Su muerte fue particularmente horrífica porque su juventud y condición física le permitieron permanecer consciente por más tiempo que las víctimas mayores, lo que le permitió experimentar la progresión completa de los síntomas, desde la disrupción neurológica inicial hasta el fallo total del sistema. Las muertes continuaron a intervalos durante la siguiente hora, cada una representando no solo el fin de una vida individual, sino la culminación de décadas de elecciones morales que habían priorizado la ganancia económica sobre la decencia humana básica. El senador Salazar murió mientras intentaba arrastrarse hacia la puerta, su carrera política terminando en un charco de su propia sangre, mientras las saponinas de hierba carmín completaban la destrucción de sus órganos internos. La muerte del coronel Ortega estuvo marcada por una convulsión final tan violenta que destrozó la copa de cristal que había estado sosteniendo, los fragmentos rotos cortando sus manos mientras experimentaba el apagón neurológico que puso fin a su participación en un sistema que había brutalizado a miles de seres humanos. Cuando se acercaba la medianoche, solo 3 invitados seguían con vida, aunque ninguno estaba lo suficientemente consciente como para hacer aware de su entorno o del destino que había alcanzado a sus compañeros. El comedor que había sido preparado para 17 invitados, más la familia Morales, ahora contenía 14 cadáveres y 3 individuos moribundos, cuyas muertes se retrasaban solo por las variaciones aleatorias en el metabolismo y el peso corporal, que determinaban qué tan rápido los diversos venenos alcanzaban concentraciones letales. El coronel Morales estaba entre los últimos sobrevivientes. Su muerte prolongada por su mayor tamaño físico y los desesperados intentos de su cuerpo por procesar los múltiples venenos que destruían sistemáticamente sus órganos vitales, mientras yacía muriendo en el suelo de su propio comedor, rodeado por los cuerpos de sus pares sociales y asociados de negocios, experimentó una claridad de pensamiento que había estado ausente durante las etapas iniciales del envenenamiento. Por quizás la primera vez en su vida adulta, comprendió la verdadera naturaleza del sistema que había creado y perpetuado en la Hacienda El Solar. El conocimiento que vino con esta claridad final fue más agonizante que los síntomas físicos del veneno. Comprendió que su muerte no era una desgracia aleatoria o un envenenamiento accidental, sino la consecuencia inevitable de las elecciones que había tomado repetidamente durante 25 años. Cada demostración educativa que había llevado a cabo, cada innovación en técnicas de castigo que había desarrollado, cada momento de sufrimiento que había infligido a las personas esclavizadas, había contribuido a crear las condiciones que hacían su propia muerte no solo posible, sino moralmente justificable. Mientras su conciencia se desvanecía por última vez, el último pensamiento coherente del coronel Morales fue el reconocimiento de que María, la mujer esclavizada que nunca había considerado capaz de un pensamiento complejo o razonamiento moral, había demostrado habilidades intelectuales y estratégicas que superaban con creces las suyas. Ella había concebido y ejecutado un plan de tal sofisticación y precisión que representaba una obra maestra del pensamiento táctico. Más importante aún,
había logrado una forma de justicia que los sistemas legales y sociales de Chihuahua, en esa época, nunca habrían permitido a través de medios convencionales. A las 12:30 de la mañana del 16 de julio de 1860, el coronel Antonio Morales murió por fallo multiorgánico, causado por el envenenamiento sistemático, orquestado por una mujer cuyo nombre aparecía en los registros de la hacienda solo como propiedad, en lugar de como un ser humano con pensamientos, sentimientos y agencia moral. Su muerte marcó el fin del acto de resistencia más completo en la historia de la esclavitud mexicana, un acto que había eliminado a 17 de los defensores más prominentes de la esclavitud en Chihuahua en una sola noche. El amanecer del 16 de 1900, julio de 1860, reveló una escena en la Hacienda El Solar que desafiaría las capacidades investigativas de las autoridades policiales, quienes nunca habían enfrentado algo que se acercara a la escala y sofisticación de los eventos de la noche anterior. Below is the translated paragraph into Latin American Spanish, with the date, location, and character names changed, and all channel information removed. The text is crafted to be clear, engaging, and optimized for voiceover use, maintaining the narrative's intensity and flow for a Latin American audience. El comedor contenía 17 cadáveres dispuestos alrededor de una mesa, aún puesta con fina porcelana y cristal, creando un cuadro que parecía pertenecer más a la literatura gótica que a la realidad de Chihuahua en 1860. María había pasado las horas entre la medianoche y el amanecer, limpiando y organizando metódicamente las evidencias de sus acciones, no para ocultar su responsabilidad, sino para asegurar que los investigadores pudieran reconstruir los eventos con suficiente precisión para comprender la magnitud de lo ocurrido. Había dispuesto los cuerpos en posiciones dignas, cerrando ojos y cruzando manos en gestos que demostraban más respeto por los muertos de lo que las víctimas habían mostrado jamás hacia aquellos a quienes brutalizaron durante sus vidas. El primer descubrimiento de la muerte masiva ocurrió cuando los esclavos domésticos llegaron para sus tareas matutinas y encontraron el comedor lleno de cadáveres. La reacción inicial fue pánico y confusión, ya que nadie podía comprender de inmediato cómo 17 adultos sanos pudieron haber muerto simultáneamente durante lo que se suponía era una cena de celebración. Algunos sospechaban una enfermedad epidémica, otros temían una intervención sobrenatural, y unos pocos sospechaban envenenamiento, aunque nadie podía imaginar la escala y complejidad de lo que realmente había sucedido. La noticia de la tragedia se extendió por el condado de San Miguel, con una rapidez asombrosa, llevada por jinetes que galopaban entre haciendas, compartiendo una noticia que parecía demasiado extraordinaria para ser creíble. Para media mañana, decenas de hacendados, funcionarios locales y ciudadanos curiosos se habían reunido en el solar para presenciar lo que se describía como la muerte masiva más misteriosa en la historia de Chihuahua. El alguacil local, un hombre llamado Juan Morales, que nunca había investigado nada más complejo que robos ocasionales de ganado o disputas entre vecinos, se encontró enfrentando un caso que habría desafiado las capacidades de los investigadores criminales más experimentados. La escena no presentaba signos evidentes de violencia, ni evidencia de entrada forzada, ni una causa de muerte inmediatamente aparente que pudiera explicar la desaparición simultánea de tantas personas. El doctor Luis Mendoza, el médico que María había impedido asistir a la celebración del aniversario con su mensaje engañoso, llegó a El Solar alrededor del mediodía y comenzó el primer examen sistemático de los cuerpos. Su formación médica le permitió reconocer síntomas consistentes con envenenamiento, pero la variedad y complejidad de los efectos tóxicos sugerían la participación de múltiples sustancias administradas de maneras que requerían un conocimiento sofisticado de la química de plantas y la fisiología humana. La investigación se complicó aún más por la prominencia social y política de las víctimas. La muerte del senador Salazar requeriría notificar a los funcionarios del gobierno estatal, mientras que el fallecimiento del juez Ramírez tenía implicaciones para casos legales pendientes en todo el sistema de tribunales de circuito. Las muertes de múltiples hacendados ricos interrumpirían la producción de maíz y los arreglos de comercio de esclavos que afectaban la economía regional. El alcance de la tragedia se extendía mucho más allá de la pérdida inmediata de vidas, abarcando consecuencias políticas y económicas que resonarían en toda la sociedad chihuahuense. A medida que avanzaba la investigación, la atención se centró naturalmente en María,
como la persona responsable de preparar y servir la comida fatal. Su comportamiento tranquilo y aparente disposición para cooperar con el interrogatorio inicialmente sugerían inocencia, pero un examen más detallado de la cocina y las áreas circundantes reveló evidencias de los extensos preparativos que habían hecho posible el envenenamiento masivo. Los investigadores descubrieron materiales vegetales secos en rincones ocultos del sótano, junto con equipos improvisados de procesamiento que habían sido utilizados para extraer y concentrar compuestos tóxicos. Encontraron notas detalladas escritas con una letra cuidadosa que demostraban habilidades de lectoescritura que pocos sospechaban que María poseía, describiendo las propiedades de varias plantas venenosas y calculando las dosis necesarias para lograr efectos letales en sujetos humanos de diferentes pesos y condiciones físicas. Lo más condenatorio fue el descubrimiento de un diario que María había mantenido durante el mes previo a la celebración del aniversario, documentando no solo su preparación de los venenos, sino también su estado psicológico y razonamiento moral mientras planeaba el asesinato sistemático de 17 personas. Las entradas revelaban un nivel de sofisticación intelectual y complejidad moral que desafiaba los estereotipos raciales que formaban la base de la sociedad chihuahuense de la época. Las entradas del diario describían sus observaciones del comportamiento de los invitados durante reuniones sociales previas, su análisis de sus preferencias dietéticas y características físicas, y sus cálculos de las cantidades de diversos venenos necesarios para asegurar la muerte, mientras se minimizaba la posibilidad de supervivencia o recuperación. Pero también contenían reflexiones extensas sobre la justificación moral de sus acciones, demostrando un marco ético más sofisticado que las racionalizaciones crudas utilizadas por sus víctimas para justificar la esclavitud. En una entrada, particularmente reveladora, fechada el 23 de junio de 1860, María había escrito: «Ellos creen que somos animales incapaces de razonamiento moral. Sin embargo, su propio comportamiento demuestra un nivel de crueldad que ninguna especie animal infligiría a los de su propia clase. Reclaman autoridad divina para sus acciones, pero violan cada principio de misericordia y compasión que forma la base de la enseñanza cristiana. Si estoy condenada por lo que planeo hacer, entonces seguro que ellos están condenados por lo que ya han hecho. La única diferencia es que mis acciones pondrán fin al sufrimiento, mientras que las suyas lo perpetúan indefinidamente». Otra entrada, fechada el 10 de julio de 1860, revelaba la profundidad de su comprensión de las implicaciones más amplias de su plan. «Sé que mi muerte seguirá rápidamente a la de ellos, pero también sé que 17 defensores menos de la esclavitud permanecerán para perpetuar este sistema de brutalidad. Cada uno de estos hombres y mujeres tiene una influencia que se extiende mucho más allá de sus propias haciendas. Sus muertes crearán oportunidades para que personas con perspectivas morales diferentes asuman posiciones de autoridad. No puedo saber si quienes los reemplacen serán mejores, pero sé que no pueden ser peores». El descubrimiento de estos escritos generó una profunda incomodidad entre los residentes blancos del condado de San Miguel, ya que demostraban capacidades intelectuales y morales que contradecían las suposiciones fundamentales sobre las características raciales que justificaban todo el sistema de esclavitud. La idea de que una mujer esclavizada pudiera concebir y ejecutar un plan de tal sofisticación mientras participaba en un razonamiento moral complejo sobre la ética de sus acciones desafiaba creencias esenciales para mantener la supremacía blanca. A medida que las noticias de los hallazgos de la investigación se difundían por Chihuahua y más allá, las reacciones variaban drásticamente según las perspectivas políticas y morales de quienes se enteraban del caso. Los defensores de la esclavitud denunciaron a María como un monstruo, cuyas acciones demostraban los peligros inherentes de permitir que las personas esclavizadas desarrollaran capacidades intelectuales más allá de las requeridas para el trabajo manual. Argumentaban que el caso probaba la necesidad de controles más estrictos sobre la educación de los esclavos y castigos más severos por cualquier signo de insubordinación. Los abolicionistas, por su parte, veían el masacre de El Solar como una respuesta trágica pero comprensible a las brutalidades sistemáticas de la esclavitud. Señalaban la extensa documentación de tortura y asesinato que había caracterizado la vida en la hacienda como evidencia de que las acciones de María
aunque extremas, representaban una forma de resistencia justificada ante una opresión intolerable. Algunos llegaron a describirla como una heroína, cuyo coraje e inteligencia habían asestado un golpe significativo contra la institución de la esclavitud. Los procedimientos legales que siguieron fueron sin precedentes en la jurisprudencia mexicana, ya que ningún tribunal había tenido que juzgar un caso que involucrara el envenenamiento sistemático de tantos ciudadanos prominentes por parte de una sola persona esclavizada. La complejidad de las pruebas, las implicaciones políticas del caso y las capacidades intelectuales demostradas por la acusada crearon desafíos que expusieron contradicciones fundamentales en el marco legal que regía la esclavitud. El juicio de María comenzó el 20 de agosto de 1860 en el Palacio de Justicia del Condado de San Miguel, presidido por el juez Esteban Torres, traído desde Ciudad Juárez, debido a la muerte de los funcionarios judiciales locales en el envenenamiento. Los procedimientos atrajeron atención nacional, con reporteros de periódicos de estados del norte y del sur, proporcionando una cobertura detallada que revelaba las profundas divisiones políticas creadas por el caso. La Fiscalía, liderada por el fiscal de distrito Miguel Vargas, enfrentó el desafío inusual de probar que alguien legalmente clasificado como propiedad podía ser considerado penalmente responsable por acciones que demostraban una planificación sofisticada y un razonamiento moral. La estrategia de defensa, desarrollada por un equipo de abogados que ofrecieron sus servicios sin compensación, se centró en argumentos de que las acciones de María representaban una resistencia justificada a la tortura y el asesinato sistemáticos que habían sido sancionados por las autoridades locales durante décadas. Los testimonios del juicio incluyeron descripciones detalladas de las demostraciones educativas llevadas a cabo en el solar, con testigos que describían escenas de brutalidad tan extremas que varios jurados se sintieron visiblemente enfermos. Durante el proceso, la defensa presentó pruebas que documentaban la muerte de docenas de personas esclavizadas en la hacienda, incluidos niños que habían sido asesinados por infracciones menores o como ejemplos para mantener la disciplina, entre otros trabajadores. Quizás el momento más dramático del juicio ocurrió cuando la propia María testificó, hablando con una elocuencia y sofisticación intelectual que asombraron a los observadores del tribunal, quienes nunca habían escuchado a una persona esclavizada participar en un razonamiento verbal complejo. Su testimonio incluyó explicaciones detalladas de su proceso de planificación, sus justificaciones morales para los asesinatos y su comprensión de las implicaciones más amplias de sus acciones para la institución de la esclavitud. Sabía que mis acciones resultarían en mi propia muerte, testificó, su voz manteniéndose firme a pesar de la certeza de su destino, pero también sabía que la muerte de estas 17 personas evitaría la tortura y el asesinato de cientos de otros que habrían sufrido bajo su autoridad en los años venideros. Crearon un sistema que trataba a los seres humanos como animales, pero su propio comportamiento era más brutal que el de cualquier especie animal. Elegí terminar con esa brutalidad de la manera más eficiente posible, y acepto las consecuencias de esa elección. El jurado deliberó durante menos de 2 horas antes de emitir un veredicto de culpable por todos los cargos de asesinato en primer grado. La rapidez de su decisión no reflejaba incertidumbre sobre la responsabilidad de María por las muertes, que había sido claramente establecida por pruebas abrumadoras, sino más bien su incomodidad con las implicaciones de su testimonio y las complejidades morales planteadas por el caso. El juez Torres sentenció a María a muerte por ahorcamiento, una sentencia que se llevó a cabo el 10 de septiembre de 1860 en la plaza pública de San Miguel. La ejecución atrajo a miles de espectadores, incluidos muchos que habían viajado desde estados lejanos para presenciar el desenlace de lo que los periódicos describieron como el caso criminal más extraordinario en la historia mexicana. La declaración final de María, pronunciada desde el patíbulo con la misma dignidad tranquila que había mantenido durante todo el juicio, se convirtió en uno de los discursos más citados en el movimiento abolicionista. Muero sabiendo que he asestado un golpe por la justicia que resonará en la historia. Las 17 personas que maté dedicaron sus vidas a la brutalización sistemática de seres humanos que no cometieron otro crimen que nacer con piel oscura. Sus muertes han puesto fin a décadas de sufrimiento y evitarán décadas más. Si hay justicia en el cielo, entonces Dios juzgará entre sus acciones y las mías, y estoy contenta de aceptar ese juicio.
La ejecución de María marcó el fin oficial de los procedimientos legales relacionados con la masacre de El Solar, pero el caso siguió resonando en la sociedad mexicana de maneras que se extendieron mucho más allá de las consecuencias legales inmediatas. La planificación sofisticada que había demostrado, las capacidades intelectuales reveladas a través de sus escritos y testimonio, y el marco moral que había articulado para sus acciones, desafiaban suposiciones fundamentales sobre raza, esclavitud, y la naturaleza humana que formaban la base de la sociedad chihuahuense de la época. En los meses posteriores a su ejecución, surgieron varios desarrollos que añadieron nuevas dimensiones a la comprensión del caso y sus implicaciones. El primero de estos fue el descubrimiento de documentación adicional que había sido escondida en varios lugares alrededor de la hacienda El Solar, incluida correspondencia entre María y otras personas esclavizadas en haciendas vecinas que revelaba la existencia de una red de comunicación mucho más sofisticada de lo que las autoridades blancas habían sospechado previamente. Below is the translated paragraph into Latin American Spanish, with the date, location, and character names changed, and all channel information removed. The text is crafted to be clear, engaging, and optimized for voiceover use, maintaining the narrative's intensity and flow for a Latin American audience. Estas cartas, escritas en un código que combinaba elementos de lenguas africanas con palabras en español, describían operaciones detalladas de recolección de inteligencia que habían estado en curso durante varios años antes de la celebración del aniversario. Las personas esclavizadas en múltiples haciendas habían estado documentando sistemáticamente las prácticas brutales de sus dueños, registrando información sobre técnicas de castigo, anotando los nombres y edades de las personas que habían sido asesinadas o vendidas, y manteniendo registros genealógicos que rastreaban la separación de familias a través del comercio de esclavos regional. La correspondencia reveló que el plan de María había sido conocido y apoyado por una red de personas esclavizadas que habían proporcionado asistencia en la recolección de materiales, la creación de coartadas y la garantía de que sus preparativos pudieran completarse sin ser detectados. El nivel de organización y coordinación demostrado por esta red desafiaba las suposiciones sobre las capacidades intelectuales y la organización social de las comunidades esclavizadas que se habían utilizado para justificar su continua esclavitud. Quizás lo más significativo, las cartas revelaron que la masacre de El Solar había sido planeada como parte de una campaña más amplia de resistencia, destinada a extenderse a otras haciendas en Chihuahua y estados vecinos. Las acciones de María estaban destinadas a servir tanto como una demostración de lo que era posible, como una inspiración para actos similares de resistencia por parte de otras personas esclavizadas que tuvieran el conocimiento y la oportunidad de eliminar a amos y capataces brutales. Esta revelación generó pánico entre los hacendados de todo el norte de México, quienes de repente se dieron cuenta de que sus esclavos poseían capacidades de organización, planificación y resistencia que iban mucho más allá de lo que habían imaginado previamente. La idea de que campañas sistemáticas de envenenamiento pudieran estar en marcha en sus propias propiedades llevó a la implementación generalizada de medidas de seguridad que incluían catadores de comida, almacenamiento bajo llave para los suministros de cocina y un aumento en la vigilancia de las personas esclavizadas que trabajaban cerca de las familias blancas. La paranoia generada por estos descubrimientos tuvo efectos profundos en las operaciones diarias de las haciendas del 1900 Norte. Mientras los dueños luchaban por equilibrar su dependencia económica del trabajo esclavo, con sus temores a complots de venganza sofisticados, muchos comenzaron a reconsiderar sus prácticas de castigo, no por preocupaciones morales, sino por el reconocimiento práctico de que la brutalidad excesiva podría provocar una retaliación organizada que resultaría mucho más costosa que los beneficios a corto plazo de una disciplina dura. El caso también tuvo implicaciones políticas significativas que se extendieron al debate nacional sobre la esclavitud, que se intensificaba durante la década de 1860. Los abolicionistas del centro y sur de México aprovecharon la historia de María como evidencia tanto de la bancarrota moral de la esclavitud como de las capacidades intelectuales de las personas esclavizadas, que contradecían las afirmaciones del norte sobre la inferioridad racial. Sus escritos y testimonio fueron ampliamente difundidos en publicaciones abolicionistas, donde se presentaron como prueba de que las personas esclavizadas poseían la misma capacidad para el razonamiento moral y el pensamiento estratégico que sus contrapartes blancas.
Los políticos e intelectuales del norte respondieron a estos desarrollos argumentando que la masacre de El Solar demostraba los peligros de permitir que las personas esclavizadas desarrollaran habilidades de lectoescritura y capacidades intelectuales más allá de las requeridas para el trabajo manual. Señalaron la sofisticación de la planificación de María como evidencia de que la educación y el desarrollo intelectual entre las personas esclavizadas representaban amenazas existenciales para la sociedad blanca que solo podían prevenirse mediante controles más estrictos y castigos más severos por cualquier signo de pensamiento independiente. El debate generado por el caso contribuyó a la creciente polarización entre el centro-sur y el norte de México, que eventualmente conduciría a conflictos internos. Los periódicos del centro publicaron relatos detallados de las brutalidades sistemáticas documentadas en El Solar, utilizando estas revelaciones para argumentar que la esclavitud era incompatible con los principios básicos de la decencia humana y la moralidad cristiana. Las publicaciones del norte respondieron destacando la violencia de las acciones de María y argumentando que su comportamiento demostraba los peligros inherentes de los esfuerzos del movimiento abolicionista para fomentar la resistencia entre las poblaciones esclavizadas. Los investigadores federales que examinaron los archivos del caso en la década de 1870, tras la ocupación de Chihuahua por fuerzas reformistas, descubrieron evidencia adicional que había sido suprimida o pasada por alto durante la investigación original. Esto incluía testimonios de testigos esclavizados que habían sido impedidos de hablar durante el juicio de María, junto con documentación de actividades de resistencia similares en otras haciendas que sugerían que la masacre de El Solar era parte de un patrón mucho más amplio de oposición organizada a la esclavitud de lo que se había reconocido públicamente. Un descubrimiento particularmente significativo fue un mapa detallado dibujado por la mano de María, que identificaba las ubicaciones de fosas comunes donde las víctimas de la brutalidad de la hacienda habían sido enterradas en lugares sin marcar en todo el condado de San Miguel. El mapa incluía direcciones precisas a docenas de sitios de entierro, junto con notas que identificaban a las personas enterradas en cada lugar y las circunstancias de sus muertes. Las investigaciones arqueológicas realizadas durante el periodo de reconstrucción confirmaron la precisión del mapa de María, lo que llevó al descubrimiento de restos que proporcionaron evidencia física de la violencia sistemática que había caracterizado la esclavitud en la región. El examen forense de los restos esqueléticos reveló evidencia de tortura, mutilación y ejecución que corroboraba los relatos escritos de brutalidad documentados en el diario de María y la correspondencia encontrada tras su muerte. Estos descubrimientos llevaron a procedimientos legales póstumos que resultaron en la confiscación de varias haciendas cuyos dueños fueron determinados como responsables de asesinatos sistemáticos de personas esclavizadas. Las propiedades fueron redistribuidas a esclavos liberados como parte de los esfuerzos de la era de reconstrucción para proporcionar reparaciones a las víctimas de la esclavitud, aunque estos programas fueron en gran parte abandonados tras el fin de la ocupación federal en la década de 1870. La importancia histórica a largo plazo de la masacre de El Solar se extiende mucho más allá de su impacto inmediato en la sociedad chihuahuense de la época. Las acciones de María demostraron capacidades para la planificación estratégica, el razonamiento moral y la resistencia organizada que desafiaban las suposiciones fundamentales sobre la raza y la naturaleza humana que se habían utilizado para justificar la esclavitud. Sus escritos proporcionaron una visión de las vidas intelectuales y emocionales de las personas esclavizadas que contradecían los estereotipos y revelaban la profundidad del sufrimiento causado por la brutalidad sistemática. Los historiadores modernos que han estudiado el caso lo reconocen como uno de los actos de resistencia más sofisticados en la historia mexicana, comparable en su planificación y ejecución a las campañas militares más celebradas de la era de los conflictos reformistas. La precisión con la que María calculó las dosis, sincronizó la administración de múltiples venenos y coordinó los elementos logísticos de su plan demuestra capacidades intelectuales que habrían sido impresionantes en cualquier contexto y son particularmente notables dado las limitaciones educativas impuestas a las personas esclavizadas. El marco moral que María articuló para sus acciones, tanto en sus escritos privados como en su testimonio en el tribunal, proporciona una valiosa perspectiva sobre el razonamiento ético de las personas que vivían
bajo una opresión sistemática. Su argumento de que la violencia dirigida contra los opresores era moralmente justificada cuando servía para prevenir una violencia mayor contra víctimas inocentes, refleja una comprensión sofisticada de la filosofía moral que desafía las suposiciones sobre las capacidades intelectuales de las personas que habían sido privadas de una educación formal. Quizás lo más importante, la masacre de El Solar sirve como un recordatorio de que la resistencia a la opresión toma muchas formas, algunas de las cuales no pueden ser inmediatamente reconocibles como acción política. La eliminación sistemática de 17 prominentes defensores de la esclavitud por parte de María representa uno de los actos de resistencia más efectivos en la historia mexicana, al remover de posiciones de poder a individuos cuya influencia continua habría perpetuado la brutalización sistemática de cientos o miles de otros seres humanos. Esta historia nos muestra que incluso en los periodos más oscuros de la historia mexicana, los individuos encontraron formas de resistir la opresión y luchar por la justicia, incluso cuando tal resistencia requería un sacrificio personal extraordinario. La historia de María demuestra que la capacidad intelectual, el razonamiento moral y el pensamiento estratégico son características humanas que no pueden ser suprimidas por sistemas legales o sociales que intentan negar la humanidad fundamental de las personas oprimidas. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? Los registros oficiales fueron sellados durante casi un siglo, y algunos historiadores argumentan que podría existir evidencia adicional en colecciones privadas o archivos familiares. ¿Pudo haber habido otros participantes en la conspiración que escaparon a la detección? ¿Existían redes de resistencia similares operando en otras haciendas a lo largo del norte de México que nunca han sido descubiertas o documentadas por los historiadores? Las preguntas que rodean la última cena de María continúan fascinando a los investigadores y desafiando nuestra comprensión de la resistencia, la justicia y la capacidad humana, tanto para la crueldad como para el coraje. Su preparación metódica de ese banquete mortal representa uno de los actos de venganza más sofisticados en la historia mexicana, ejecutado por una mujer cuya propia humanidad había sido legalmente negada por la sociedad que finalmente la ejecutó por negarse a aceptar esa negación. Las 17 muertes en la hacienda El Solar, en esa húmeda noche de julio de 1860, eliminaron a algunos de los defensores más influyentes de la esclavitud en Chihuahua durante un periodo crítico de la historia mexicana. Ya sea vista como asesinato o justicia, las acciones de María demostraron que incluso bajo los sistemas más opresivos, los individuos conservan la capacidad de agencia moral y el poder de moldear la historia a través de actos de extraordinario coraje y determinación. El legado de esa última cena se extiende mucho más allá de las muertes inmediatas que causó, desafiándonos a confrontar preguntas incómodas sobre la justicia, la resistencia y el precio de la libertad que siguen siendo relevantes más de 160 años después de que María caminara hacia el patíbulo, con la dignidad intacta y el propósito cumplido.